Hola, te saluda Stephanie. Hoy te voy a hablar sobre Julio César. Julio César fue un líder político y militar cuya dictadura puso fin a la República en Roma. Era un magnífico estratega y orador, y fue capaz de imponerse a las instituciones republicanas para alcanzar el poder ejecutivo. Él nació el 12 de julio del año 100 a.C. en Roma. Es una importante figura que marcó la historia y será recordada por todos sus dotes para la política y la estrategia militar. Es por ello que vamos a rescatar sus fortalezas. Primero, tenemos que en toda Roma era considerado como el joven más rico y más elegante. Era un magnífico estratega, político, orador y militar. Ganó muchos puestos en la política. Años antes de que muriera asesinado, él fue reconocido como dictador vitalicio. Era una persona objetiva y era amado por todo el pueblo porque lo consideraban un líder muy notable y una persona muy justa. Julio César destacó por ser un líder innato, porque supo cómo transmitir su visión y su sabiduría a sus tropas. Él era un orador y aparte era un estratega político militar muy reconocido. Es por ello que vamos a rescatar ciertos puntos que ayudaron a que Julio César lograra esto. Número 1, tenemos la conexión con sus soldados. Cuenta la historia de que Julio César se sabía los nombres de todos sus soldados. Al saber los nombres, él habría creado un vínculo personal con cada uno de ellos, reforzando la confianza entre Julio César y sus tropas. Número 2. Habilidades de comunicación. Julio César, al igual que muchas otras figuras en la época romana, era un líder que se paraba frente a multitudes y sabía cómo transmitirles el mensaje y su sabiduría, con discursos muy elocuentes. Es por ello que se destaca Julio César como líder, porque sabía cómo dirigir a sus tropas mediante sus discursos. Número 3. Exprime tu potencial. Julio César y sus tropas solo disponían de unas dagas llamadas gladius. Estas dagas eran pequeñas y eficaces y eran utilizadas en la conquista de los territorios. Esto nos deja de lección que todas las armas, por más pequeñas que tengamos, van a ser utilizadas para llegar al éxito. Julio César era un líder porque siempre estaba cerca de sus tropas, es decir, estaba al pie del cañón. Se dice que Julio César comía con sus soldados, dormía con sus soldados y sangraba con sus soldados. Esto hacía de que pudiera reconocer las habilidades y pudiera tomar mucho mejor las decisiones para poder liderar mejor sus tropas. Número 5. No delegues responsabilidades a otros. En la época romana era muy común castigar a los desertores del ejército. De esta tarea siempre se encargaban los soldados, pero en el caso de Julio César, él decidió encargarse por él mismo de castigar a estas personas, así sean amigos, familiares. Era una tarea muy difícil que de la que él estaba encargado. Es por ello que delegar responsabilidades o tareas desagradecidas a otras personas no es propio de un líder. Si tú puedes hacerlo, deberías hacerlo, demostrando que tú puedes realizar la tarea y solo si es necesario la puedes delegar. Hola, les saluda Edgar Emilio Chuquitay Pecho Penaira. El día de hoy trataremos sobre la historia de Julio César, hombre que se caracterizó por las cosas que realizó, enfrentó y asumió como líder. En este caso lo voy a relacionarlo con las oportunidades que debe afrontar un líder cuando asume un grupo. Julio César fue un emperador que de él mucho se habló, e incluso Napoleón Bonaparte escribió sobre él. Una de las primeras cosas que asumió como primera propuesta Julio César fue aquella responsabilidad que le delegó su tío Mario. Esa oportunidad que no debía desaprovecharla en ese momento Julio César, en la que le dijo: Julio César, usted tiene que asumir el cargo de sacerdote. ¿Y qué dijo Julio César? Julio César lo pensó y dijo que dentro de mis ideales está el de asumir retos, el de asumir nuevas
propuestas que le ayuden a desarrollarse como líder. Sin embargo, Julio César, más allá de ser una persona que haya provenido de una familia rica o haya sido un especialista o estratega en guerras o un estudioso en la oratoria, consiguió bastantes amigos, como también enemigos, siendo el caso del emperador de ese entonces, Julio Cornelio, que era un ser despiadado y tirano, junto a sus aliados, que quisieron cortar esa línea que iba desarrollándose, en este caso Julio César. Poco después, Julio César viaja a España. Viaja a España a razón de resolver conflictos sociales. Pero Julio César en ese entonces fue calificado por la ciudadanía o el pueblo de ese entonces como un líder imparcial, un líder justo y además de ser un líder que hoy en día le podemos llamar ambicioso, pero ambicioso de buenas cosas, digámoslo así. En cuanto a su retorno a Roma, Julio César muy rápidamente fue asumiendo cargos políticos, como es en este caso el de general, luego de edil y seguidamente el de pretor. Pero dentro de ellos decía Julio César que no bastaba solamente en quedarse ahí, sino bastaba en que tenía que generarle confianza a su pueblo, generarle confianza para conseguir sus objetivos que anhelaba. Sin embargo, Julio César no solo quiso ser una persona quien quiso gobernar el imperio de Roma, sino que quiso ser como su héroe e ídolo, el macedonio Alejandro Magno. Dentro de ellos, creo yo que en Julio César nos dejan ciertas reflexiones. Que para ser el líder, no solamente basta con conseguir el poder, no solamente basta con distraerse con ese tipo de situaciones, sino el de asumir, crear confianza, crear certeza y veracidad en el grupo que asume o lidera. Muchas gracias. Continuando con la exposición, mi nombre es Diego Alexander Centeno Zúñiga y yo les hablaré un poco más de Julio César. Como todos sabemos, él tenía un nivel instintivo donde siempre mostraba una gran fortaleza y dureza. Era un general impecable, donde el fin justificaba los medios. Su capacidad de resistencia estaba ligada a su gran desarrollo cerebral. Usaba más la cabeza que las piernas para salir airoso y ascender jerárquicamente. Pero para los trabajos duros, aquellos que requerían un poco más de actividad física, utilizaban a otros. Tenía un gran apego y amor por el dinero y el poder. Algunos senadores vieron a Julio César como un tirano que ambicionaba restaurar la monarquía, con el objetivo de eliminar la amenaza que suponía un dictador. Los vicios mundanos eran fuertes y muy selectivos, o sea, él era una persona que frecuentaba fiestas y reuniones de la buena sociedad. Por lo que era superficial, anhelaba ser amado y respetado, y aunque él no correspondiera del mismo modo, a pesar de sus necesidades, a la exposición de estímulos externos emocionales, era una persona seca, bastante complicada, con manías peculiares, que debían conocerse previamente si no lo querías desagradar, vengativo y rencoroso. No convenía tenerlo enemigo, o sea, una frase de él era: si no estás conmigo, estás contra mí. Tenía un fuerte temperamento unido a un ligero extremismo, amor y odio. Le provocaba bruscos cambios de humor repentinos, es decir, estallido y relajación. No era una persona que pensara y luego actuara. Era pura acción, combate y enfrentamiento. Se encontraba pletórico, o sea, él era una persona muy positiva en una discusión, preparando una batalla o perfilando nuevas estrategias. Su nombre atemorizaba, generando miedo y respeto allá donde se presentaba. Amado en la distancia y odiado en cara a cara. Varios son los historiadores que han puesto de manifiesto
la brutalidad y las malas formas de Julio César con las más personas cercanas. Hola, ¿cómo están? Me llamo Reza Nayeli Chávez Ruiz. En esta oportunidad les voy a hablar sobre un personaje muy conocido como es el de Julio César, el mismo que voy a relacionar aspectos que pueden ser pasibles un líder, como es el caso de una amenaza o riesgo. Como todos conocemos la historia de Julio César, como han venido explicando mis compañeros, Julio César a muy temprana edad asumió roles y cargos de muy alto mando, se podría decir, siendo uno de ellos que a los 16 años contrajo matrimonio con Cornelia, hija del dictador Sila, de los cuales procrearon una única hija legítima llamada Julia. Sin embargo, estando ya casado Julio César, el dictador le exigió que abandonara a Cornelia para contraer matrimonio con una de sus sobrinas, hecho del cual se negó rotundamente Julio César y se vio obligado a huir de Roma. Ustedes se preguntarán, ¿qué relación guarda este hecho? Pues quiero precisar que Julio César era considerado en ese entonces, y como lo es actualmente, un gran líder, puesto que el pueblo miraba en él en alguien en quien confiar, y trayendo actualmente como ejemplo, pues nos vamos a dar cuenta que un líder, cuando asume liderar un grupo de personas, muchas veces va a tener que sacrificar ciertas cosas para poder mantener el grupo unido, y nos damos cuenta que Julio César sacrificó a sí mismo su bienestar personal a fin de poder crear confianza en el pueblo. Asimismo, Julio César a los 25 años fue secuestrado por un grupo de ladrones, lo cual nos damos cuenta que un líder muchas veces va a generar este peligro constante, en razón de que va a estar propenso a que en cualquier momento pueda ser criticado, pueda ser muchas veces el centro de atención, para mal o para bien. Pero asimismo nos enseña Julio César que pese a las dificultades de las cuales él tuvo que pasar, siguió con su liderazgo, siguió siendo ese líder del cual la gente podía confiar en él. El mismo que demostró que no solamente era un gran militar, sino también un gran orador, ya que tenía fluidez, tenía dominio de escena y asimismo sabía cómo llegar al pueblo. Julio César, la historia de Julio César nos enseña muchas características de las cuales debemos aprender, y sin duda alguna en este trabajo hemos tratado de resaltar dos de ellas a fin de que podamos ver como ejemplo que no todas las cosas malas muchas veces son malas, sino que de las adversidades podamos resaltar y poder sacar lo bueno. Julio César, a lo largo de la historia, continuó luchando y peleando por lo que él quería, porque además nos cuenta que también era una persona ambiciosa, pero no una persona ambiciosa en el sentido de anhelar para sí mismo, egoísta, no, al contrario. Él era una persona que no se conformaba con lo que ya tenía, sino que quería más. Y ese es el claro ejemplo del cual nosotros debemos seguir como líderes que somos. Aspirar a más y no detenernos frente a las adversidades que se nos pueda presentar.